Hola amigos, un abrazo grande para todos ustedes. Por favor, me gusta. Suscribirse para hacer más grande esta familia. C-187 Contraataque, 2, esta reunión. Si Flora Lawrence recibió emociones positivas. Rodwell Dimitri no pudo ocultar su confusión. Comillas sencillas. ¿Es esa persona Roman Dimitri? El comandante del ejército del reino. Cuando apareció, los soldados del frente occidental se abrieron paso por ambos lados y dieron una gran ovación. Roman Dimitri era un símbolo de esperanza. Su llegada al frente occidental, después de haber eliminado a los rebeldes en solo 3 días, significaba que el Cairo ya no estaba en peligro de ser atacado por el imperio de Cronos. Acciones en el pasado. Derrotó al reino de Héctor. Se convirtió en la mejor espada de El Cairo e incluso derrotó al marqués Benedicto. Aunque la gente nunca había experimentado a Dimitri Romano de primera mano, le miraban y mostraban una confianza ciega. Era una visión abrumadora. Rodwell Dimitri, que iba a la batalla incluso con un cuerpo imperfecto, miraba la escena con ojos oscilantes como los soldados. No tenía ningún sentido. La existencia que aceptaba la mirada de la gente era demasiado diferente para ser la misma persona que el Dimitri Romano que daba. Y el encuentro que siguió fue una serie de sorpresas. Mientras pedía lo mejor y urgía a los líderes, una sensación de disparidad en sus recuerdos surgía una y otra vez. El último Roman Dimitri que recuerdo era un borracho. Llevaba una vida completamente alejada de la esgrima. Y a menudo era arrastrado a la guardia mientras actuaba en un bar. No hay mucha diferencia entre entonces y ahora. Pero en tan poco tiempo, ¿cómo puede una persona cambiar así? Conceptualmente, era imposible. La pregunta que siempre escuchaba mientras escuchaba los rumores era: ¿cómo la existencia en mi memoria alcanzó el nivel de 5 estrellas? La voz de Roman Dimitri. La cara de Roman Dimitri. Era cierto. Su aspecto era mucho mejor que antes. Pero las marcas en su cara demostraban que era Roman Dimitri. De hecho, estaba aceptando la realidad hasta cierto punto. Aunque los rumores fueran ciertos a medias. Roman Dimitri no podía ser llamado el empollón de Dimitri durante toda la reunión. Su mirada estaba fija en Roman Dimitri. ¿Cómo podía relacionar todo lo que decía? El choque era inevitable. La reunión terminó. Respirando el aire de la noche, Rodwell Dimitri miró al cielo. Comillas sencillas. He vivido mi vida con el único propósito de elevar la reputación de mi familia en el frente occidental. Por cierto, Roman Dimitri hizo que todos mis logros carecieran de sentido en un instante. ¿Es una diferencia de talento? Todo el mundo me llamaba el futuro de Dimitri. Pero en realidad no era nada y solo un motín. Acepté la verdad. Roman Dimitri. Su hermano estaba claro. Así que había una sensación de asombro. Incluso en los días en los que un ser llamado Jung vivía como un villano. Lo intentó sin descanso. Pero se sintió como si la diferencia se derrumbara de golpe. Dolor en el ojo izquierdo a cambio de derrotar a un ser que no era nada comparado con los oponentes que Roman Dimitri había derrotado. Rodwell Dimitri perdió la vista en su ojo izquierdo para siempre. Fue vergonzoso. ¿En qué has estado trabajando hasta ahora? Eso fue entonces. Rodwell. Era una voz familiar. El vello de todo el cuerpo se erizó. Cuando Rodwell Dimitri giró la cabeza con el rostro endurecido. Había un hermano mayor en su memoria mirándole. Asterisco cara gruesa. Voz masculina. Roman Dimitri era claro. Al contrario de la cara que recuerda los recuerdos del pasado. Roman desprende una atmósfera inalcanzable. He oído que tienes mala vista. A esa pregunta, Rodwell parecía desconcertado. Después de llegar al frente occidental. Roman, que nunca había pretendido conocerlo. No sabía que le preguntaría por su vista.
No te preocupes. Tu sacrificio fue capaz de enfrentarse a los magos del Imperio de Cronos. Buen trabajo. Si no hubieras llevado a cabo el plan en su totalidad, el frente occidental no habría sobrevivido hasta mi llegada. Rothwell cerró la boca. Era incómodo. Esta conversación. Esta situación. Roman Dimitri, que aparecía frente a él como un hermano mayor, se sentía tan poco familiar. Lo mismo ocurría con Roman. Sin embargo, él habló primero. Rothwell Dimitri. Mi sangre. El año pasado. Mi padre siempre decía lo mismo una y otra vez. Rothwell Dimitri siempre ha tratado de resolver sus propios problemas desde que era joven. Pero también solo tenía 20 años. Así que, como hermano mayor, esperaba ocuparme de él. Sabía que la relación entre ambos no era muy buena debido a la cuestión de la sucesión. Pero desde el punto de vista del padre, ambos eran hijos preciosos. La palabra sangre y carne no era una palabra muy buena para Roman Dimitri, ni para Baek Yeong-hyuk. Se vio obligado a competir solo porque era el hijo del cielo. Y a cambio de su sangre, se elevó a la posición más alta. Pero esta vida era diferente. Roman Dimitri aceptó una nueva relación. Los que recuerdan la existencia llamada Nerd de Dimitri miraron a Roman Dimitri con una mirada prejuiciosa. Pero no rechazaron a los seres que aceptaron el nuevo yo. De este modo, uno por uno, hicimos una relación en la vida presente. Así fue Hans, incluidos Chris y Kevin. Y así fue Flora Lawrence. Y. Conocí a Rothwell Dimitri. Sus historias anteriores habían demostrado que lo odiaba. Pero a Roman no le importaba. Cuando empecé una nueva vida, por la sola razón de que soy Roman Dimitri, Hans le dio un sentimiento ciego. Podría rechazarme y odiarme como todo el mundo. Pero gracias a que Hans se acercó a mí, pude adaptarme rápidamente a este mundo. Lo mismo ocurre con su relación con Rothwell Dimitri. No hay razón para esperar incondicionalmente a que el adversario se acerque a ti. Necesito restablecer mi relación con Rothwell Dimitri, al igual que he establecido nuevas relaciones con las personas que he hecho en esta vida. El segundo hijo de Dimitri miró a su hermano. Independientemente de lo que pensara de sí mismo, Roman Dimitri fue el primero en acercarse. No fue por la petición de mi padre. La única razón por la que es mi hermano. Solo por eso. Rothwell Dimitri merecía estar dentro de su valla. A diferencia de la vida anterior, en la que los hermanos solo eran objeto de conflictos óseos y físicos, la vida actual aceptaba a la familia como tal. Dijo Roman. Todavía no me gusta tanto. Pero ten en cuenta esto. Vio los ojos aunque invicto. Rothwell Dimitri perdió un ojo cuando solo tenía 20 años. Es algo que no se puede evitar. Aunque intentara reaccionar con franqueza, no ignoraba la amargura del otro ojo. Eres mi hermano. Si me sigues al campo de batalla, te mostraré lo que significa vivir como miembro de la familia Dimitri. El hermano de Roman Dimitri, Rothwell Dimitri, perdió un ojo. El imperio de Cronos tendrá que sacrificar muchas vidas. Momento. Los ojos de Rothwell centellearon. Fue sorprendente. Lo primero que hay que decir es algo así. Al igual que Hans se aceptó a sí mismo tal y como era. Roman abrazó hasta los rincones de Rothwell Dimitri. Así que recuerda, el hecho de que tú y yo somos hermanos. Una noche llena de estrellas en el cielo. Los dos hermanos reunidos así. Asterisco 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 en ese momento. El imperio de Cronos se enfrentaba a una situación extrema. Corchete que abre ... Corchete que cierra ... La rebelión del Marqués Benedicto fue completamente infructuosa. Ahora que el ejército del reino de Roman Dimitri ha llegado al frente occidental, el imperio de Cronos no tiene motivos para perder más tiempo. Creo que sería mejor que volviera al ejército. Era el barón Charlton, miembro del Ministerio de Asuntos Exteriores. Hoygan. Molesto como el conde Fabio.
No podía retirar las tropas tal y como estaba. Bastardos. A lo sumo. Atacaron el frente occidental. Y se derrumbaron sin poder aguantar ni un día. Barón Charlton. No es que no entienda las razones de Hoegan. Pero hemos sufrido bastante en los últimos días. ¿Pero tiene sentido huir sin hacer nada? Solo dame un día más en él. Seguramente imprimiré la existencia del imperio en aquellos que no conocen el tema. No es cuestión de ganar o perder. Inmediatamente después de la batalla de Daejeon. Al ver que los magos eran arrastrados por la trampa mágica, el conde Fabio supo que había caído en una trampa. No se puede culpar al oponente. El reino de El Cairo envió a los grandes guerreros y libró una lucha justa. Y fue enteramente su responsabilidad perder al mago sin anticipar la trampa del oponente. Así que mi estómago estaba hirviendo. Cuando pensé que acababa de recibir un mordisco de El Cairo o algo parecido. Hubo muchos casos en los que me levanté de un salto cada vez que me quedaba dormido. Solo una vez. Finalmente. Quería vengarme. Aparte de las ganancias reales. Era una cuestión de orgullo. Tampoco conozco el corazón del conde Fabio. Sin embargo, el oponente es el ejército del reino de Roman Dimitri se unió. Roman Dimitri es un personaje muy belicoso. Y si hace algo mal, puede terminar con una pérdida inmanejable. El conde Fabio. Actualmente, el imperio de Cronos está concentrado en el conflicto con la Confederación del Reino. Si el conde Fabio pierde sus tropas, las consecuencias afectarán inevitablemente también al sur. Piénsalo bien. ¿Aún quieres continuar la guerra hasta el final? Corchete que cierra comillas. El conde Fabio mostró sus sentimientos incómodos. No estaba mal esta guerra. Se luchó con las tropas en el frente occidental. Si el reino de El Cairo sufrió grandes daños en la batalla, no tuvo más remedio que sacar tropas de otros lugares para compensarlo. Entonces no se puede evitar la responsabilidad. La derrota contra el reino de El Cairo no es suficiente. Pero el pecado que afectó al conflicto con la unión del reino no es cuestión de decir lo siento. Finalmente. Maldita sea. Ya veo. Vamos a recuperar nuestras tropas tan pronto como el sol se levanta mañana. El conde Fabio aceptó la realidad. Mi estómago seguía hirviendo. ¿Pero qué hacer? Que no hay otra manera. Pensó bien, al final de esa palabra. El conde Fabio cortó nerviosamente la comunicación. ***** al día siguiente. El imperio de Cronos optó inmediatamente por retirarse. Despejamos nuestras posiciones a primera hora de la mañana. Y comenzamos la retirada antes de que el sol saliera en medio del cielo. Comandante. Dejaré a los exploradores atrás por si surge alguna situación inesperada. No tienes que hacerlo. ¿No es todavía peligroso? Incluso si el reino de El Cairo envía un equipo de persecución. Podemos mordernos la cola. El consejo del ayudante. Era la decisión correcta. Era necesario observar la dinámica del enemigo a través de los exploradores. En lugar de retirarse solo porque eligió Hoegan. Normalmente, el conde Fabio habría escuchado al teniente. Sin embargo, después de pasar una penosa noche en la ebullición a fuego lento, miró al teniente con una mirada agresiva. ¿Cree usted que El Cairo o similares se atreven a enviar un equipo de persecución contra el imperio de Cronos? La razón por la que nuestros enemigos pudieron enfrentarse a nosotros se debe enteramente a la presencia de muros. Sí. Como has dicho, abrimos las puertas y enviamos una persecución. Podremos derrotarlos sin más y destruir el frente occidental. Amplia llanura. No hay lugar para protegerse aquí. En una situación en la que se enfrentaban frontalmente, no pensaron que serían derrotados por el reino de El Cairo, más bien. Quería que salieran del castillo. Si El Cairo comete ese error, pagará el precio de la complacencia. De acuerdo. El teniente se retiró. También cumplió con las órdenes del conde Fabio.
Dejar a los escaramuzadores fue una decisión por si acaso. Pero la situación no era demasiado amenazante para el Imperio de Cronos. Es así, el Imperio de Cronos también formó fácilmente las filas de sus rebeldes. Normalmente, en la preparación para el ataque del enemigo, forman una línea lo más estrecha posible y se mueven. Pero ahora forman una larga línea en fila. En el momento en que son atacados, se corría el riesgo de quedar cortados en el medio. Sabiendo esto, el Imperio de Cronos dio un paso adelante. Reino de El Cairo. Parece que su mundo ha venido a poner fin a la rebelión ahora. Pero es solo una cuestión de tiempo antes de que se convierta en un vasallo del imperio. El Cairo es más que una cabeza de puente para la conquista del continente. En el momento en que el Imperio de Cronos dirija sus fuerzas y aparezca de nuevo en el frente occidental, el imperio no podrá detener su avance. El conde Fabio se rió. Pensar en el futuro de los enemigos me reconfortó un poco. Tartamudeando a caballo, imaginó en su cabeza el futuro del reino de El Cairo. ¿Hasta dónde se llegó caminando cuando salió el sol en medio del cielo y el sol brillaba? El teniente que se había ido antes vino corriendo con la cara pálida. Comandante, han aparecido enemigos. Los enemigos han atacado la retaguardia. ¿Qué? Momento. El conde Fabio dudó de sus oídos. Los enemigos atacaron la retaguardia. Dicho esto, ¿no significa que abrieron las puertas y salieron? ¿Es eso cierto? Los de El Cairo cometieron un estúpido error. De cerca. Hey. Tiró de las riendas del caballo. Si el enemigo se arrastra, ordena a los soldados ahora. Maten a toda la basura de El Cairo que ni siquiera conoce el tema. El conde Fabio decidió que ahora era la oportunidad perfecta para vengarse. C-188 contraataque, 3, hace 2 horas. Roman Dimitri, que había sido informado del movimiento de Cronos por los escaramuzadores, extendió un mapa sobre la mesa de la sala de conferencias. Ampliamente. Señal de ok, como esperábamos. El Imperio de Cronos ha decidido regresar. Se enviaron faldas por si podía ser una trampa. Pero no encontraron ningún movimiento especial para atraernos. Los enemigos se mueven actualmente por las llanuras y por este camino marcado en el mapa. El terreno cubierto de maleza hace que el enemigo se prepare para el ataque de la persecución. Pero mantienen una formación bastante floja. Están completamente distraídos. Sí. El Imperio de Cronos es claramente consciente de que no están a salvo. Entonces es habitual que formen una formación densa. Pero parece que han descartado por completo la persecución del reino de El Cairo. Era un desprecio evidente. Fuera del castillo. Era un espacio donde no había que temer a El Cairo. En el pasado, han invadido el territorio de El Cairo varias veces. Pero independientemente de la victoria o la derrota en la batalla, El Cairo nunca envió una persecución. Los demás sabían la verdad. La existencia del castillo era apenas perdurable. Y el hecho de que en un espacio abierto, el Imperio de Cronos sería unilateralmente masacrado. Por lo que, se formó un escuadrón de persecución. Era necesario sentar un precedente para el oponente que era fácil de pensar. Dijo Roman. Nuestro plan es simple. Los enemigos mantienen una larga procesión. Así que planeamos dividir nuestras fuerzas en dos y atacar el centro y la retaguardia al mismo tiempo. Si cortamos el medio, los enemigos no tendrán más remedio que asfixiarse. Y si los engullimos de un lado a otro rápidamente, podremos reducir muchos números antes de que puedan reaccionar. Comillas, punto. Es un buen plan. Pero el problema es cuando las tropas están aisladas. Fue el barón Noel las palabras de Roman. Es solo una situación ideal. No dije lo peor. Si el plan sale mal debido a la fuerte resistencia del enemigo, las fuerzas que atacan el centro pueden quedar aisladas de un lado a otro. En ese momento, existe la posibilidad de que se invierta. ¿No sería mejor unirse y atacar la retaguardia en su lugar?
Si los enemigos se unen y responden, se convertirá en una guerra total a partir de ese momento. Pero una estrategia de ataque segura puede evitar situaciones extremas. Nuestro objetivo es solo un precedente. Incluso si no aniquilamos a nuestros enemigos, no cambia el hecho de que sentamos un precedente. No. Eso no es suficiente. Este plan no quería un resultado absurdo. Obviamente, tenía que mostrar lo que sucede cuando toco el Cairo. Debemos obtener un registro criminal que pueda ser calificado como una gran victoria con este ataque. Para ello, las dos partes del ataque son esenciales. Y es importante romper las filas del enemigo con un ataque por sorpresa. Como dijo el barón Noel, hay riesgos. Pero desde el momento en que abrimos las puertas y salimos, tenemos que asumir algunos riesgos. Roman Dimitri dijo con firmeza, mirando a los líderes que le miraban. Yo me encargaré de atacar el centro. De hecho, no hay forma de resistir nuestros ataques con el poder de nuestros enemigos actuales. La negligencia de los enemigos era una situación que nunca había ocurrido. Sumergiré al imperio de Cronos en el abismo. Todos asintieron. Si se trata de Roman Dimitri. Los líderes occidentales decidieron que valía la pena seguir este plan. ***** Cuando el sol se levanta en medio del cielo. El plan ha comenzado. Las tropas del conde Vandenberg, siguiendo un atajo, se escondieron en los arbustos y esperaron la señal de avance. ¡Pu! ¡Bang, bang! Una bengala que estalla en el cielo. El conde Vandenberg sacó su espada. Ataquen a todo el ejército. Ataquen. Vaya. Seguro. Monten fue un ataque sorpresa. Ante los soldados de El Cairo que se precipitaron entre los arbustos. El ejército imperial de Cronos se apresuró a levantar sus armas con cara de desconcierto. Sin embargo, estaban indefensos ante un ataque para el que no estaban preparados. En cuanto chocaron con los soldados de El Cairo, los gritos surgieron de todas partes. Y los soldados de Cronos sintieron el tacto de su carne clavándose en su carne antes de que pudieran hacer nada. Enganchado. Mordaza. Los soldados del imperio de Cronos abrieron los ojos. Vomitaron sangre y miraron con incredulidad la espada que les atravesaba el abdomen. Era solo el principio. Los soldados de El Cairo se enfrentaron rápidamente a los enemigos con superioridad numérica. Y si había alguien que bloqueaba el ataque, 2 o 3 personas se pegaban y se clavaban las espadas en el cuerpo. En un instante la criatura viva se convertía en una fregona, con una espada que no podía atravesar las cadenas de la armadura. El soldado de El Cairo inclinaba la cabeza del enemigo hacia atrás y lo decapitaba. Era la crueldad de la guerra. Toda la zona se tiñó de rojo brillante. Y las fuerzas del conde Vandenberg parecieron tomar el control total de la retaguardia. Por cierto, cachorros estúpidos, cálmense. Su oponente es El Cairo. No caigan en la trampa de estos tipos. Caballero del imperio de Cronos. Gimió. Un aura surgió de su espada. Y masacró a los soldados de El Cairo que se abalanzaron sobre ellos con gran fuerza. Desde entonces, el ambiente cambió. El ejército imperial, que había perdido la conciencia, comenzó a darse la espalda ante el grito del caballero. Y respondió con calma a la afluencia de soldados de El Cairo. Gradualmente, Cronos tomó la delantera. Cuando un número similar de soldados se enfrentó, el ejército imperial mató a los soldados de El Cairo con una fuerza abrumadora. Cronos y El Cairo. Los soldados mostraron diferencias cualitativas. Si los soldados del imperio de Cronos eran un fuerte ejército entrenado en la batalla tanto como en la agresión, los soldados del reino de El Cairo no eran más que un payaso que solo podía luchar dentro de las murallas. Solo durante un corto periodo de tiempo ganó impulso con un ataque sorpresa al principio, cuando Cronos recuperó la estabilidad y volvió a su forma original. Los soldados del reino de El Cairo no arrollaron al enemigo a pesar de su superioridad numérica. Mientras tanto,
El conde de Vandenberg mostró un poder extraordinario. Hizo estallar su aura de 4 estrellas y acuchilló a sus enemigos rápidamente. Pero se dio cuenta de que las cosas se estaban torciendo. Si esto continúa, estamos en desventaja. El ímpetu disminuyó gradualmente. La negligencia imperial no era arrogancia. Demostraron por la fuerza que estaban seguros y eran dignos de derrotar al reino de El Cairo. ¿Cómo formaron su formación? El conde Vandenberg estaba impaciente. Siendo realistas, lo correcto sería terminar a este nivel y retirar las tropas. Pero por el propósito del plan, teníamos que aguantar hasta el final. Roman Dimitri atacó el medio. En una situación más peligrosa que usted. Es muy difícil romper los ataques de ambos lados y ayudar a la retaguardia. Sin embargo, la espada ya estaba desenvainada. Y el conde Vandenberg no tenía intención de retroceder aunque el final de esta batalla fuera la ruina. No retrocedan. Muestre el poderoso poder de El Cairo al atroz ejército imperial. Campo de batalla salpicado de sangre. El conde Vandenberg cumplió con su deber como comandante. Esa vez. Roman Dimitri dirigió sus fuerzas y atacó el centro. A diferencia de las tropas de Vandenberg que luchaban, una masacre unilateral tuvo lugar en el medio. Un estruendo rizado. Aura explosiva. La espada de Roman Dimitri salpicó de sangre. Se precipitó a la vanguardia y acuchilló a decenas de enemigos a la vez. Y los soldados que venían tras él mostraron una fuerza abrumadora en el primer enfrentamiento. No se trataba simplemente de una victoria mediante una ventaja por sorpresa. Después de intercambiar el taller varias veces, el cuello del ejército imperial de Cronos saltó por los aires con la cara manchada de vergüenza. Disco. Los soldados de Dimitri eran tan fuertes como el ejército imperial. Y los hombres alistados que habían estado siguiendo a Roman Dimitri durante mucho tiempo mostraron una actuación sobresaliente entre ellos. Kaan. Kakakan. Soldado ordinario. Un ser desconocido levantó un aura de la espada y empujó a los caballeros del imperio de Cronos. Los oponentes solo podían estar confundidos. Aparentemente, llevaba un traje de soldado. Pero verle empujar mientras usaba su aura era una situación inaceptable. Era el poder del método mental de Sura. Los seguidores de Roman entraron en el reino del aura uno por uno. Y ahora los soldados ordinarios han derribado ese muro. Un destello. La cabeza del caballero salió volando. Los soldados ordinarios derrotaron a los caballeros. ¿Estás loco? Deténganse. Detengan a los enemigos. Imperio Cronos. Definitivamente eran fuertes. Sin embargo, los soldados de Dimitri iban más allá del nivel habitual. No era solo eso. Figuras clave como Chris y Kevin mostraron un poder abrumador. Y siguieron a Roman Dimitri para reducir rápidamente el número de enemigos. Las preocupaciones del conde Vandenberg no eran más que vanas. Pensó que podría ser peligroso estar rodeado por ambos bandos. Pero las fuerzas de Roman Dimitri superaron las expectativas. Abrumado masacró a los enemigos. Y abrió el camino en un instante. Comillas sencillas. ¿Qué es esto? En una situación caótica. Hubo una existencia que mostró vergüenza en una serie de situaciones. Rodwell Dimitri, que había acuchillado al enemigo que se precipitaba como una daga. Miró a su alrededor con cara de desconcierto. Esto realmente no tenía sentido. El Cairo tiene un dicho. Para tener éxito, ve a la capital. Rodwell Dimitri pudo entender por qué la gente dice eso cuando llegó por primera vez a la capital. Era un mundo nuevo. A diferencia del caos de las afueras. Incluso los guardias tenían un sistema. Y el espadachín de Laura, que no era común en las afueras, parecía poco impresionante. La gente tenía razón. A Rodwell Dimitri le llamaban genio en el pozo. Pero para tener verdadero éxito, tenía que destacar en la capital. Eso es. Era el último recuerdo de Dimitri.
A nivel de la capital. Los seres que no podían seguir ni los dedos de los pies. Ahora mostraban un espectáculo impactante ante sus ojos. ¡Ups! Genial. El soldado de Dimitri. Un soldado con una cara realmente ordinaria empujó al ejército imperial de Cronos y clavó una espada en el corazón del oponente. Los soldados del imperio son famosos por su fortaleza militar. Según la memoria de Rodwell Dimitri, era normal que no pudiera hacer frente al nivel de Dimitri. Pero varias tropas imperiales tuvieron problemas con un soldado. El soldado no es particularmente especial. Los soldados que llevaban el atuendo de Dimitri no eran empujados por el ejército imperial. No solo eso. Chris estaba en la memoria. El ser llamado genio de Dimitri antes de partir a la capital se convirtió en un monstruo más allá del sentido común en pocos años. Brilló. Puff. Chris derramó sangre. Aunque los caballeros del imperio de Cronos levantaran sus auras y se abalanzaran sobre ellos. No eran rivales. Y él masacró a los enemigos mientras los buscaba. Había un vacío en la memoria. Soldados de rostro ordinario. Oh Krishna de los caballeros de Dimitri. Era muy diferente de lo que Rodwell Dimitri recordaba. Como él mismo era también un miembro de Dimitri. No podía entender la situación confirmada por sus ojos con el sentido común. Y. El que más destacaba era Roman Dimitri. La fuerza abrumadora. Incluso sorprendente. Demostró cómo se había ganado el título de espada número 1 de El Cairo. Eres mi hermano. Si me sigues al campo de batalla, te mostraré lo que significa vivir como miembro de la familia Dimitri. El hermano de Roman Dimitri. Rodwell Dimitri. Perdió un ojo. El imperio de Cronos tendrá que sacrificar muchas vidas. Las palabras de Roman persistieron en mi mente. No sabía lo que significaba entonces. Pero creo que ahora lo sé. La familia de Dimitri. Completamente diferente la familia. Cuyo nombre solo se conocía en las afueras. Se metamorfoseó gracias a Roman Dimitri. No podía entender cómo era posible. Lo que sí era cierto era lo que tenía delante. Y mientras estaba en el frente occidental, Dimitri se enfrentó a muchos cambios. Mi cabeza estaba complicada. Esta situación, no sabía cómo tomarlo. Rodwell Dimitri llegó al campo de batalla para proteger sus ojos con un parche. Pero no había ningún papel que lo necesitara. Eso fue entonces. Chris. Sí. Lejos el ejército imperial de Cronos se apresuraba. Como habían sido atacados por sorpresa. Todos los soldados que se movían en cabeza se agolparon en las cercanías del centro. Roman dijo mientras acuchillaba a los enemigos que se abalanzaban sobre él. A partir de ahora, dividiré el ejército en dos según lo previsto. Debes dirigir inmediatamente a tus tropas e ir a la retaguardia. Mientras ayudo al conde Vandenberg a atacar la retaguardia. Bloquearé al ejército imperial de Cronos que viene hacia aquí. Era una operación temeraria. Rodwell Dimitri quería terminar su conversación. Sin embargo, los que dan órdenes y los que reciben órdenes. Tomó una decisión arriesgada sin cuidado. De acuerdo. Artículo 2. Seguidme a partir de ahora. Chris se fue. Después de eso, Roman se quedó. Y cuando los enemigos vienen. Silencio rumble rumble. Roman hizo explotar su aura. Y se lanzó contra el interminable flujo de enemigos. C-189 contraataque, 4, un disco. La flecha atravesó la frente del ejército imperial. Flora Lawrence colgó rápidamente las flechas para protestar. Mientras se ocupaba de captar la situación circundante con sus ojos. Nos están empujando. Era lo que se esperaba. Al unirse a las fuerzas del conde Vandenberg. Sabía que incluso un ataque por sorpresa no le daría ventaja en el combate cuerpo a cuerpo. Una persona con cerebro y sentido común no podía saberlo. Los soldados del imperio de Cronos diferían en calidad desde el principio. Y esta parte fue discutida en la sala de conferencias. En conclusión, apostar el número de victorias, sabiendo que estaban en desventaja.
Los soldados de El Cairo se unieron a la operación. «Comandante», exclamó Flora. Ella calculó las variables que se producirían en el campo de batalla durante la noche. Y presentó un plan sobre cómo responder a situaciones como esta. Otros líderes se opusieron al dictamen. Dijeron que iba en contra del propósito de la operación. Pero Flora determinó que su plan era la manera perfecta de utilizar el arma de Roman Dimitri. Al grito de Flora, el conde Vandenberg levantó la voz. «Construyan un muro de escudos a partir de ahora. Construyan un muro de escudos». Las órdenes se extendieron rápidamente. Entonces los soldados de El Cairo, que se habían dispersado en todas las direcciones, se congregaron en un solo lugar. Entre ellos, los soldados con escudos se adelantaron, entrelazando escudos cuadrados para formar un muro de escudos. Sucedió muy rápidamente. No tuvieron mucho tiempo para prepararse. Pero habían ensayado de antemano lo que harían en el campo de batalla. Risa. Un muro de escudos que se levanta rápidamente. El ejército imperial de Cronos mostró una expresión de desconcierto. El muro de escudos era una estrategia comúnmente utilizada en el campo de batalla. Pero no era una formación muy adecuada para un ataque por sorpresa. La operación de Flora. El barón Noel dijo: «Flora, en esta operación, la rapidez de acción es importante. Los muros de escudos son una forma de salvar la brecha de poder. Pero sacar tiempo de una formación defensiva puede ser peligroso para una fuerza de ataque en el centro. También hay que hacer sacrificios y ser agresivos. De esa manera, el sentido del ataque sorpresa puede ser salvado adecuadamente». Era una opinión válida. Flora tampoco la negaba. Pero un hecho dividía sus opiniones. La creencia en Roman Dimitri. Flora Lawrence estaba convencida de que Roman Dimitri marcaría la diferencia incluso si eran atacados por ambos lados. Por lo que era importante que el ejército del reino de El Cairo conservara todo el poder posible. Después de todo, el ejército imperial por sí solo no puede hacer frente por completo al ejército imperial en la retaguardia. El fuerte argumento de Flora fue aceptado. Y después de ver el partido con un ataque sorpresa, decidieron formar un muro de escudos cuando fueron empujados hacia atrás. Pon el escudo en tu cuerpo. No permitas una ruptura. La cara de la batalla ha cambiado. Un ejército imperial atacante y un ejército imperial defensor. El ejército imperial de Cronos empujó hacia adelante con la idea de que habían ganado impulso. Y los soldados de El Cairo resistieron el ataque del enemigo con sus escudos. Sin embargo, no fue solo la defensa. Intentó atacar atravesando el hueco entre el escudo y la coraza. Y por detrás, los arqueros, incluida Flora, dispararon flechas hacia el cielo. Empuja Shush. Papaya. Genial. Las flechas cayeron como una lluvia. El ejército imperial gritó y se derrumbó. Y Flora lanzó sus flechas contra la protesta una vez más, limpiando las gotas de sudor mezcladas con sangre. Sus oídos estaban ensordecidos por los gritos y alaridos de la gente. Antes no podía mirar de frente al mundo manchado de sangre. Pero el tiempo que pasó en el campo de batalla le dio una compostura inquebrantable. Fue una batalla feroz. El tiempo parecía una eternidad. Incluso después de matar a los enemigos. Los que llegaban no mostraban signos de disminuir. Y el muro del escudo se abría gradualmente a medida que los ataques continuaban. Cada vez, otros soldados se acercaban y llenaban el hueco, pisando el cadáver de su camarada. Se levantó y apretó los dientes para que el ejército imperial de Cronos no pudiera seguir empujando. Se produjo un mareo. Seguía queriendo rendirse bajo el ardiente sol. Pero no podía perder la concentración en la batalla que me costó la vida. Eso fue entonces, cuando el calor de la batalla llegó a su límite. Flora, que vio algo desde lejos, gritó con una expresión brillante. Los aliados han llegado. Soltad el muro de escudos y atacad a los enemigos. A lo lejos vi a un aliado corriendo.
Era el comienzo del contraataque que el Cairo había estado esperando. Líder de los aliados. Chris estaba allí. Apareció con sus tropas, levantando un aura y corriendo hacia los enemigos. Seguidme. Estruendo silencioso. El aura explotó. Los soldados del Imperio de Cronos atacaron a Chris al unísono. Pero en el momento en que las dos fuerzas se encontraron, el espadón de Chris desgarró sus cuerpos. Fue una simple maniobra de espadachín que puso la piel de gallina. Cortó el pecho del primer soldado con el que se encontró. Voló los cuellos de los dos soldados que se abalanzaron tras él y, como los soldados imperiales con caras asustadas mostraron dudas, volaron hacia ellos primero. Genial. Detengan a ese tipo. Fue una masacre. Los soldados de Dimitri, con Chris al frente, masacraron unilateralmente al ejército imperial de Cronos. Batalla con barco. El frente sur. Y hasta esta guerra civil. Los soldados de Dimitri eran veteranos que se sobrepusieron a eventos importantes que no se experimentaban normalmente. Se convirtieron en guerreros que hervían la sangre en el campo de batalla. Y no les importaba si su oponente era Taishan llamado el Imperio. Cada guerra que experimentaron fue débil. Los que superaron esa inferioridad anhelaban la victoria bajo cualquier circunstancia. La situación se invirtió. En una situación en la que estaban siendo atacados de un lado a otro. El caballero que inicialmente lideraba el ejército imperial de Cronos levantó la voz. Aguantad un poco y llegarán vuestros aliados. Así que aguantad de todas formas. Contrariamente a las palabras pronunciadas. Él sabía que la situación era desfavorable. Para revertir el ambiente actual, era necesario contener a Chris para que no se desbocara. Ráfaga de rizos. Me encargaré de ti. Inspección de 3 estrellas. Hizo estallar un aura. Cortó a los soldados que lo bloqueaban con un solo cuchillo. Y se precipitó hacia Chris. Incluso en el caótico campo de batalla. Fue un momento de concentración. Aunque Chris mostró una apariencia amenazante en un corto periodo de tiempo, todavía sentía que su vida no podía ser garantizada contra un fiscal de 3 estrellas. Ese momento. Flash. Ups. Comillas. Signo de cierre de exclamación. La cabeza del caballero salió volando. En el momento en que llegó a su nariz y estaba a punto de blandir su espada. Cerró los ojos una vez y luego los abrió. Y su cabeza flotó en el cielo. Fue una escena impactante. Un solo golpe. Procesó una prueba de 3 estrellas. No fue el resultado de ser dominado por un aura. Chris observó al enemigo acercarse hasta el final. Y al intentar atacar, captó con precisión el momento inicial. Chris tenía experiencia en derrotar a un fiscal de 3 estrellas hace 2 años. El incomparable desarrollo de la guerra en la isla fue tan rápido que los caballeros imperiales no pudieron reaccionar. Ese fue el comienzo. Los espadachines del aura de Cronos corrieron todos a la vez. Las auras estallaron desde todas las direcciones, tratando de salvar la vida de Chris. Pero cayeron de un solo golpe igual que antes. En un solo ataque. Una sola muerte. La afilada espada alcanzó su clímax. La fuerza implacable de Chris fue suficiente para asustar al ejército imperial de Cronos. El resplandor de El Cairo. Fue el momento en que un ser que se haría un nombre en el continente reveló su presencia en serio. Cuando el conde Fabio llegó a la escena. El infierno de Abigail ya se había desplegado. Comillas. Oye, ¿qué es esto? Roman Dimitri. Era él. Estaba bloqueando el camino. Y estaba masacrando al ejército imperial que se apresuraba. Se me puso la piel de gallina. La fuerza que supera la superioridad numérica también es impotente. Pero enseguida supo lo que significaba la posición de Roman Dimitri. El ejército imperial de Cronos formaba una larga procesión. Al ser atacado el centro,
Los soldados que se movían desde el frente se dirigieron todos al centro. Pero Roman Dimitri bloqueó el camino desde el frente. Es decir, los soldados que llegaban al lugar tenían que enfrentarse primero a Roman Dimitri. Aunque era una decisión de sentido común que no era más que un acto de suicidio. Solo tenía una razón para bloquear el camino. ¿Significa esto que puedes manejar tales tonterías? No hacía falta ninguna explicación. Los cadáveres yacen bajo sus pies. Eso demostró la elección de Roman Dimitri. Para cuando el conde Fabio llegó al lugar, numerosas tropas habían sido masacradas. E incluso al pasar por delante de él no pudieron evitar ser asesinados por los hombres de Dimitri. Los ojos se estrecharon. Estaba realmente sorprendido por la audacia de Roman Dimitri. Y no me cabía en la cabeza el poder de Dimitri. Que era más fuerte de lo que pensaba. Roman Dimitri. Los rumores eran ciertos. Al principio pensé que solo era una rana en un pozo. Pero ahora que lo veo, es un monstruo difícil de encontrar incluso en el Imperio. Eso fue entonces. Comandante. La situación en la retaguardia no es buena. A este ritmo, las tropas de la retaguardia pueden ser atacadas por delante y por detrás y ser aniquiladas. Era un teniente tras recibir una llamada de la retaguardia. Dijo con voz urgente. La luz se apagó en el pie. Ahora no era el momento de admirar. El Cairo tomó la decisión de abrir las puertas con valentía. Y no podía desaprovechar esta oportunidad dada por el cielo. Es si te atacan fuera del castillo por el Cairo o algo así. No tienes ninguna razón para volver al Imperio y ver a otras personas. Aprovechar la guerra civil de El Cairo ya ha sido inútil. Pero si no castigan la arrogancia de sus enemigos, el Imperio de Cronos será ridiculizado por el continente. Dejando de lado los beneficios de esta batalla, debemos castigar a nuestros enemigos incondicionalmente. Caballeros de Cronos. Sí. La escolta del conde Fabio. Era el 10º de los 10 caballeros que poseía Cronos. Mientras miraban al conde Fabio para que cumpliera sus órdenes. El conde Fabio dijo con una voz rebosante de intención, desháganse de ese espinoso romano Dimitri ahora mismo. Si ese tipo fuera derrotado, el reino de El Cairo ya no podría permitírselo. Y ve directamente a la parte de atrás. Punto. Momento. El conde Fabio dejó de hablar. Puede haber sido una ilusión. Roman Dimitri, que estaba lejos de él, le miraba como si hubiera oído las palabras del conde Fabio. Asterisco. Hay un dicho que dice que cuando uno se encuentra con una bestia salvaje, su cuerpo se endurece. Su rugido produce un horror abrumador. Y la mirada de Roman Dimitri era totalmente cautivadora. El circuito del accidente se endureció. Mientras daba órdenes a los caballeros templarios, se sintió como si el mundo se hubiera detenido. Eso fue entonces. Genial. Roman Dimitri acuchilló al enemigo y destrozó el suelo. Estaba seguro. Hizo contacto visual con el conde Fabio. Y tan pronto como reconoció la presencia del comandante, se precipitó hacia este lado. Fue una decisión absurdamente imprudente. La distancia que le separaba no era corta. Y los soldados de Cronos estaban infestados por el camino. Con sentido común. Era imposible penetrar en todos ellos y llegar hasta él. Tal y como se esperaba. El ejército imperial que se apresuraba en negro atacó a Dimitri Romano tal y como estaba, acabado. Cerré los ojos y abrí en ese momento. Las cosas han cambiado. Roman Dimitri masacró a los soldados de las tribus que encontró. Y se abrió un camino en el espacio lleno del ejército imperial. Un destello. La distancia se redujo aún más que antes. Decenas de soldados se precipitaron a un paso. Y Roman Dimitri estaba dispuesto a quitarles la vida para avanzar ese paso. En tal situación, los caballeros de Cronos corrieron hacia adelante. El conde Fabio no terminó de dar la orden. Pero sabían que había que enfrentarse a Roman Dimitri con prudencia.
Entre ellos, también había una prueba de 4 estrellas. Una fuerte aura ascendente otorga una firme confianza. Flash. La sangre salpicó la cabeza del espadachín de 4 estrellas, flotó en el cielo. Y la visión de los caballeros del otro imperio Cronos cayendo le llamó la atención. Cada vez que parpadea, sucedió algo impactante. Pensó que nunca podría alcanzarlo. Pero Roman Dimitri llegó a una distancia no muy lejana antes de darse cuenta. Entonces descubrí maldito loco. Roman Dimitri. En serio. Pretendía abrirse paso entre la multitud y matar al comandante de Cronos.